Se han recibido los siguientes documentos. Oficio reservado 21.806 de 29 de septiembre del 2014 de la Superintendente de Pensiones, a través del cual responde el oficio número 12 de esta comisión en relación con la participación de la Superintendencia en la Junta de Accionistas de las Sociedades Cascada y las pérdidas o utilidades obtenidas por los fondos de pensiones en las operaciones indicadas. Nota del presidente de la Bolsa de Comercio de Santiago, mediante el cual responde el oficio número 11 de esta comisión respecto a las eventuales sanciones que aplicarían a las corredoras involucradas en el caso Cascada. Sería la cuenta, señor presidente. Muchas gracias. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Presidente. Diputado Melero. Sí. Sobre el oficio de la superintendencia, es muy extenso, presidente, porque da la importancia que tiene esa información que estábamos esperando. Si pudiéramos darle lectura, dado que se está televisando la sesión. Sí. O resumir, no sé. Mire, sí, yo creo que se le puede entregar porque viene el carácter de reservado, que todos sabemos que esta información es pública en virtud de la Constitución, pero de todas maneras, solo señalarle que nos ha respondido que sobre las eventuales pérdidas no se puede pronunciar porque está recién procesando la información que le están enviando las administradoras. No, o sea, no, por lo tanto, a eso se refiere, y lo que informa más bien es la participación en las juntas de accionistas. Pero respecto al resultado de la administradora, señala que todavía no nos puede responder con precisión, diputado Melero. ¿Y da alguna fecha más adelante en la que sí podrá? Nada todavía, entiendo. A ver, podría leer la parte pertinente, que es el párrafo final, señor secretario. En segundo término, y en aquello que dice relación con las pérdidas y utilidades netas que hubieran sufrido los fondos de pensiones como consecuencia de las operaciones de la sociedad Cascada, debo informar a usted que esta superintendencia está abocada a analizar cada una de las cifras en que las AFP estiman los perjuicios. Conclusión que esta superintendencia pondrá en conocimiento de esa comisión investigadora una vez terminado tal análisis. Sobre la cuenta. Sí, solamente, presidente, sugerir que se le oficie a ella señalando que nos puede precisar, claro, en qué momento. A la brevedad, porque esa información es relevante para el informe y para todo. Digo. Hacerle ver la oportunidad, los plazos de esta comisión, objeto de que ojalá se pueda tener esa información antes de que el trabajo de la comisión concluya. Toda la razón, diputado Andrade. Si le parece a la comisión, podríamos acordar. O sea, diputado Melero, perdón. Chuta, diputado Melero, perdón. ¿Ya? Si le parece a la comisión, acordaríamos enviar el oficio solicitado por el diputado Melero. Yo quisiera ver cuál es la respuesta que envió la Bolsa de Comercio de Santiago. ¿Qué respuesta envió? Es bastante breve, si le puede dar lectura, por favor, señor secretario. Honorables señores diputados, de mi consideración, en relación con su oficio número 11 de 9 de septiembre del 2014, por medio del cual solicitan informar a mi representada si se estaría considerando la aplicación de alguna sanción adicional a la corredora involucrada en el denominado caso Cascada, solicito se sirva a tener presente lo que sigue. En la sesión de directorio del día de hoy, el directorio de la Bolsa de Comercio de Santiago estimó que no resulta procedente que esta entidad instruya una investigación propia respecto de los hechos y las personas que fueron objeto de la resolución 223 de la Superintendencia de Valores y Seguros, teniendo en especial consideración la existencia de procesos sancionatorios pendientes ante la justicia ordinaria y relativo a los mismos hechos. Adoptó la mencionada decisión teniendo en consideración las razones expuestas por el Comité de Buenas Prácticas, así como un dictamen experto. Sin otro particular, los saludo cordialmente. Juan Andrés Camus, presidente de la Bolsa de Comercio de Santiago. Muchas gracias. ¿Algo más sobre la cuenta? Sobre la cuenta. Cerrada la cuenta. Sí. Cerrada la cuenta. Esta sesión se ha convocado con el objeto de continuar las audiencias públicas en relación con la materia de investigación y han sido invitados los señores José Morales, fiscal adjunto de la Fiscalía de Alta Complejidad del Ministerio Público, quien asiste junto al fiscal señor Andrés Montes, fiscal regional de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, y entiendo que también viene otra fiscal acompañándolo, y además don Patricio Phillips, exdirector de alguna de las sociedades cascadas, quien nos confirmaron su asistencia. Le pedimos a la Secretaría que puedan
ingresar todos nuestros invitados. Sí, fiscal. Transmitir a la comisión que... Bueno, primero que nada quiero saludarlo, darle la bienvenida, ¿no es cierto?, fiscal regional de la Fiscalía Centro Norte, don Andrés Montes. Sí, muchas gracias, señor presidente. Solo sobre el punto que usted mencionaba, tal vez preferiríamos que nuestra presentación fuera separada del señor Phillips, toda vez que él tiene una calidad de testigo en las investigaciones que están llevando la Fiscalía y por lo tanto las calidades en las cuales participamos son completamente distintas en esta comisión. Y van a ser separadas, digamos. Lo que pasa es que después vamos a hacer rondas de preguntas para que puedan aprovechar la sesión de que los dos que vinieron hoy día puedan aprovechar de declarar. Yo no sé si ustedes prefieren hacerlo primero o con posterioridad. Si lo tiene bien la comisión, ¿preferiríamos hacerlo primero? No hay ningún problema. ¿Tiene algún problema usted, señor Philip? Ninguno. Entonces le ofrezco la palabra a don Andrés Montes. Entiendo que usted va a hacer la exposición. Voy a hacerlo en conjunto con quienes me acompañan, señor presidente. Fiscal Morales y con la fiscal Tania Sinón Valle. Sí. Perfecto. En primer lugar, señor presidente, agradecer a la comisión por esta invitación. Nosotros tenemos una trayectoria importante de participar en algunas comisiones investigadoras, informando efectivamente lo que hace el Ministerio Público, concurriendo con los fiscales que participan en los distintos equipos, pero siempre haciendo presente que existen algunas limitaciones desde el punto de vista legal para la información que se entrega en el contexto de una investigación. Y esta restricción tiene que ver principalmente con una obligación de reserva que establece el propio Código Procesal Penal en el artículo 182 en orden a entregar información específica sobre las investigaciones que están vigentes. Es por ello que lo que vamos a explicar a continuación, nuestras referencias van a ser principalmente generales sobre los casos que están vigentes y podríamos puntualizar algo más respecto a algunos casos que están terminados. ¿Ya? Sí. Al respecto, de hecho, básicamente, sin perjuicio de que son los dos temas, pero en su momento, digamos, la solicitud, entiendo, del diputado Coloma decía, Velero decía relación más bien con algunos casos que ya están terminados, ¿no es cierto? Sí. Bueno, sí, presidente. La invitación de la comisión en realidad fue a don José Morales, fiscal que es usted, ¿no? En virtud de que habían acciones que se habían emprendido en contra del anterior superintendente, don Fernando Coloma, y esperamos justamente que esa causa terminara, que entiendo que fue los primeros días de septiembre, en el 7º juzgado de Conchalí, y para poder liberarlo al señor fiscal de poder entregar antecedentes en la comisión, cosa que entiendo que ha ocurrido, pero podría quedar algún ulterior recurso, ¿no? Me imagino a la Corte de Apelaciones y finalmente a la Corte Suprema. Entonces, entiendo que hay un proceso judicial, no sé si las partes que se querellaron están recurriendo o no, o el tema, pero obviamente en la instancia en que están, el interés de esta comisión es que aquí se pretendió, en el objetivo de la reforma, básicamente ver si había alguna participación del expresidente Sebastián Piñera en la forma como se generó el esquema que ha sido sancionado por la superintendencia, y ese proceso se terminó. Eso no es efectivo. Yo quiero, esa será la opinión del diputado Melero, pero quiero señalar que eso no está en el objetivo de la comisión, que es bastante claro y preciso en general respecto de eventuales conflictos de interés que puedan existir, etcétera, no de participación de ninguna persona determinada. Lo quiero señalar porque usted pretendió hablar a nombre de la comisión y quiero aclararle como presidente que eso no fue así. Yo quiero que el secretario de lectura del proyecto de acuerdo, al acuerdo de la Cámara, que es explícito en involucrar al expresidente. La parte, lectura, señor presidente, del acuerdo. La parte resolutiva no es así. Yo le voy a ofrecer la palabra al fiscal Montes, si porque... me permite terminar, presidente. Sí, pero yo solamente era para que pudiera precisar su solicitud, no para que pretendiera interpretar, digamos, lo que ha señalado la comisión. Diputado Melero, le ofrezco la palabra para que usted pueda aclarar sobre cuáles son las causas a las que se refería cuando solicitó a la comisión que invitáramos al fiscal Morales. Presidente, efectivamente, digamos, porque hubo una querella contra el ex superintendente, y efectivamente en el desarrollo de esa querella quedó debidamente acreditado, digamos, que no había ninguno de esos nexos. Yo le pido al secretario, por favor, presidente,
que me entregue el acuerdo a la Cámara de Diputados. Si me lo permite, por favor, presidente. Secretario. Sí, perdón. ¿Me lo permite? Vamos, le voy a ofrecer la palabra al fiscal. Presidente, perdón, Si no yo, he terminado. disculpe, diputado Melero, yo dirijo el debate Sí, acá, pero, no pero usted. usted no me puede Señor obstruir, fiscal, usted me dio la palabra, no, presidente. yo no he le di la terminado. palabra y usted hizo uso de la palabra. No, presidente, estoy No, pero haciendo usted uso de la está palabra. haciendo- yo le quiero No, pedir que... presidente, no he terminado pero- de hacer uso de la palabra. No me restrinja no, un derecho que tengo. Usted ha perdón. solicitado un... No he terminado, presidente. Bueno, le voy a dar la palabra para que termine, porque pensé que No, había sí, terminado, no, ya que presidente, no he terminado. está empezando a solicitar información al señor secretario. No, presidente. El acuerdo de la Cámara de Diputados es explícito en señalar, digamos, justamente en sus considerandos, que dice que una de las aristas más graves del tema dice relación con el eventual involucramiento de autoridades de gobierno en una contienda empresarial de envergadura que incluiría al expresidente de la República, Sebastián Piñera. Cabe señalar que en su declaración ante la Fiscalía el principal implicado, Julio Ponce, ha llegado a afirmar que si su excelencia el presidente de la República, Piñera, no hubiese participado en el caso Cascada. Dos menciones, señor presidente, en los considerandos del proyecto de acuerdo. Entonces, no me diga usted que yo estoy invitando, sino que los firmantes en sus considerandos lo hacen en dos oportunidades, solamente para aclaración de quienes están siguiendo la sesión, porque ahora, presidente, no están los objetivos y en los considerandos lo mencionan dos veces, solamente para aclarar eso. Gracias. Solo, diputado Melero, que quiero dicho, señalarle que usted hizo alusión al objeto de la comisión investigadora y no a los considerandos. En los considerandos están los antecedentes de hecho, el objeto de la comisión investigadora es bastante más general, ¿no es cierto? Y está claramente individualizado en la parte resolutiva, ¿no es cierto?, de la petición, a la cual usted, por cierto, no dio lectura. Le ofrezco la palabra al fiscal señor Andrés Montes. Gracias, señor presidente. Sobre el punto establecido que tenemos una restricción legal para entregar información específica sobre los casos, sí nos interesa precisar en primer lugar que todo lo relacionado con este caso en particular, el denominado caso Cascada, se traduce en 5 investigaciones. De las 5 investigaciones, hay 2 que están terminadas, una de las cuales es a la que aludía el diputado señor Melero, que efectivamente hay un pronunciamiento del Tribunal de Garantía, el 7º Tribunal de Garantía de Santiago, en orden a sobreseer definitivamente el caso. No obstante, la parte querellante, en este caso de que es por prevaricación y abuso contra particulares, presentó un recurso de apelación, el cual fue visto el día de ayer por la Corte de Apelaciones de Santiago. Y está pendiente la decisión hasta el próximo lunes. Establecido lo anterior, hay 3 otras investigaciones que se encuentran actualmente vigentes y al respecto de esas, donde nosotros sí tenemos restricciones para entregar información a la comisión, por lo tanto, cualquier referencia a esas investigaciones va a ser bastante general. Me acompaña el fiscal José Morales, que es el fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, y la fiscal Tania Cirombal, que es la fiscal que participa junto con el fiscal Morales en llevar adelante todas estas investigaciones, que hasta ahora suman una cantidad importante de información, todas ellas suman más de 130 tomos de antecedentes recopilados en el contexto de la investigación y por lo tanto son investigaciones que suponen un gran cúmulo de antecedentes y que están siendo actualmente trabajados y analizados por la Fiscalía. Quisiera entregarle la palabra en primer lugar al fiscal Morales, que me va a hacer alguna referencia a las investigaciones. Solo terminar señalando que una de las investigaciones que se inició el año 2012, que es la que está vinculada a la denominada Operación Linsor, que es la que podríamos denominar la investigación madre, que se vincula con todos los antecedentes. 3 fueron iniciadas el año 2013 y una ha sido iniciada recientemente durante el año 2014. Si lo estima el presidente, le doy la palabra al señor Morales. Por supuesto. Señor fiscal, tiene la palabra. Buenas tardes, señor presidente, por su intermedio. Señor presidente, básicamente quería referirme muy brevemente a la causa principal y posteriormente a la causa a la que hace referencia el diputado señor Melero. Respecto a la causa principal, efectivamente, esta es una causa que se origina el año 2012 por una querella de un accionista minoritario de las denominadas sociedades de Cascada, un señor de apellido Lobos, a propósito de comisión de delitos de la Ley de Mercado de Valores. Esta causa hasta el año 2013 se tramita y se investiga en la Fiscalía Oriente y posteriormente a propósito de una inhabilitación del fiscal regional metropolitano de esa fiscalía se deriva el año 2013 a la Fiscalía Centro Norte, donde asumimos nosotros la investigación. A propósito de esa querella, a propósito de esa investigación,
prácticamente en forma coetánea a que nos llega a nosotros es que la superintendencia formula los cargos contra el señor Ponce y otras personas vinculadas a esto, y hasta que ahora, durante el mes de septiembre, se resuelven estos cargos y se aplican sanciones. Nosotros obviamente llevamos una investigación que es independiente, la investigación de la Superintendencia de Valores y Seguros, una investigación que obviamente pretende, de los antecedentes de la superintendencia, establecer algunos hechos para el efecto de analizar si probablemente puedan ser o no constitutivos de delito, cuestión que es materia de análisis respecto a la cual obviamente no nos podemos pronunciar porque está en plena investigación. Eso respecto a la causa principal. Respecto a la causa a la que hace referencia el señor diputado Melero, efectivamente es una causa en que existe una querella de parte del señor Julio Ponce en contra del señor Fernando Coloma y dos personas más que eran funcionarios de su dependencia de la Superintendencia de Valores y Seguros. Esta querella es por dos delitos, un delito que es el delito de prevaricación administrativa y otro delito que es el delito de abusos contra particulares. Y básicamente esto hacía referencia a actuaciones del superintendente y de estos funcionarios subalternos en el marco de dos investigaciones. Uno, que es la investigación principal del caso Cascada, es decir, las supuestas irregularidades que se cometen en las empresas Cascada para el efecto de estas ventas de acciones, y en la otra causa, en la causa administrativa, en la que supuestamente se habrían producido irregularidades que en concepto del señor Ponce son constitutivas de delito, es en una denuncia que presenta una de las sociedades Cascada, que es la sociedad Norte Grande, contra una sociedad que se llama Moneda, que es una de las sociedades que ha tenido conflictos con las Cascadas. Y la Fiscalía hizo una investigación bastante larga y acuciosa de esto. Se realizaron todas las diligencias que pidió la defensa del señor Ponce, entre las cuales están citaciones, declaraciones a varias personas, entre las cuales está una declaración como testigo del expresidente de la República, señor Sebastián Piñera, y se resolvió, a propósito del análisis de esos antecedentes, que no había en ningún caso el delito de prevaricación administrativa, ni menos el delito de abusos contra particulares, básicamente porque se trataba de actuaciones de la superintendencia en uso de sus atribuciones privativas. Hay que recordar que la ley orgánica de la Superintendencia de Valores y Seguros, en el artículo 4, le otorga la facultad de interpretar las normas administrativas relativas al mercado de valores. Por lo tanto, lo que nosotros consideramos que lo que hace la superintendencia es actuar dentro de la esfera de sus atribuciones y simplemente interpretar la ley. Podrá ser discutida, podrá tener esto diversas interpretaciones, pero lo que correspondía en definitiva es que existen recursos que están establecidos en la propia ley de la superintendencia, que son unos recursos de reclamación que de hecho han ejercido estas personas, que son aquellos que corresponden cuando hay una diferencia respecto a la interpretación de la ley. Esto fue resuelto por el juez de garantía hace aproximadamente 3 semanas, y el juez de garantía concordó con la opinión de la Fiscalía, estableció que dictó el sobreseimiento definitivo de estos antecedentes, incluso con costas respecto a la parte querellante, ya que considerando que había incluso un abuso del derecho en cuanto a hacer uso de estas acciones. Esto fue apelado por la parte del señor Ponce y esto se vio ayer en la quinta sala de la Corte de Apelaciones, y esto quedó en acuerdo para los efectos de resolver esto el próximo 6 de octubre. Eso básicamente en cuanto a la causa que ya está terminada la investigación, no hay reapertura, no hay diligencias pendientes, y que es la causa respecto a la cual obviamente podemos ya pronunciarnos porque son todos estos antecedentes que se han vertido en audiencias públicas. Eso es, señor presidente. Muchas gracias. ¿Algo más, fiscal? Sí, hay otras investigaciones, señor presidente, que hay una que está terminada y otra que está vigente, que lleva actualmente la fiscal Tania Cirombal, si quiere, para que le explique a la comisión de qué se trata, porque está todo vinculado y está relacionado al caso Madre ya referido por el fiscal Morales. Bueno, la que se encuentra terminada y ya ejecutoriada es una que se inició en diciembre del 2013 por una querella de don Julio Ponce Lerú en contra de quien resulte responsable, pero teniendo la calidad de funcionario de la Superintendencia de Valores y Seguros, por filtración de secretos, específicamente por una supuesta vulneración al artículo 23 del decreto ley que crea la Superintendencia de Valores y Seguros y que obliga a los funcionarios de esta superintendencia a no difundir ninguna información, antecedente o documento de los sujetos obligados a
a la fiscalización de la superintendencia. ¿Qué es lo que él denunciaba en esta querella? Específicamente que el comunicado de prensa que había emitido la Superintendencia de Valores y Seguros el 10 de septiembre del 2013, que daba a conocer la circunstancia de que se había formulado cargos en contra de determinadas personas naturales o jurídicas relacionadas al caso Cascada, había vulnerado esta reserva, y además él denunciaba que el oficio 633, mediante el cual se había comunicado a don Julio Ponce, a él específicamente, determinados cargos, habían sido difundidos por distintos medios de comunicación social los primeros días de octubre del año recién pasado. Se realizó una investigación bastante exhaustiva para poder establecer específicamente si habían responsabilidades en personas determinadas respecto a estos hechos y si los mismos constituían o no delito. Respecto a el primero de estos hechos, el comunicado de prensa, se tomó declaración aproximadamente a 9 funcionarios de la SBS que habían participado en su redacción y difusión, entre ellos el propio superintendente, el jefe del área de cumplimiento mercado y el intendente de valores, y se recabó una serie de información en relación al contenido del mismo, si éste había o no vulnerado los términos de dicha norma, el artículo 23, considerando que el inciso segundo de esa norma autoriza al superintendente a levantar esta reserva respecto de determinados antecedentes o documentos para protección de la fe pública y los intereses de accionistas, asegurados o inversores. También se recabó incluso información de otros comunicados de prensa donde la superintendencia hubiese dado a conocer antecedentes parecidos de formulación de cargo, incluso de superintendentes previos al señor Coloma. Llegamos incluso hasta el año 2006 en el análisis de comunicados de prensa, y en virtud de ese análisis concluimos que no había delito, es decir, que el superintendente, cuando da a conocer en este comunicado de prensa estas circunstancias de haberse formulado cargos, no había vulnerado la norma. Solicitamos el sobreseimiento definitivo al 7º Juzgado de Garantía de Santiago, que concordó con nuestra tesis y lo decretó, por entender de que efectivamente no había vulneración a dicha norma, y de esa decisión no se recurrió y está ejecutoriada. Respecto al segundo hecho, que es la filtración a los medios de comunicación social, también realizamos múltiples diligencias con los mismos medios que evidentemente se acogieron a su derecho a reserva de la fuente, pero entrevistamos a todas las personas que tomaron conocimiento de este oficio de cargos al interior de la SBS, 19 personas en total. Además recabamos una serie de información adicional, documental, y incluso el sistema informático de quienes tuvieron o no acceso al expediente informático antes de que se publicaran los cargos, y llegando a la conclusión de que no es posible determinar que una persona determinada de la Superintendencia de Valores y Seguros haya filtrado o no esta información, más aún cuando pudimos acreditar que abogados, representantes de varias de las personas que fueron formulados de cargo, también tuvieron acceso a este oficio reservado antes de su difusión en prensa. Entonces presentamos al Tribunal de Garantía la aprobación comunicamos la decisión de no perseverar por no poder establecer si efectivamente esta filtración la realizó o no un funcionario de la superintendencia, y esto también se realizó en la misma audiencia de sobreseimiento, por lo tanto esta causa está totalmente terminada. Respecto a la otra causa, tiene relación con la querella de prevaricación a la que aludía el fiscal Morales. Esta querella, que es la otra causa, es una querella que presentó en febrero del año 2013 también el señor Julio Ponce en contra de los directores o ejecutivos de Moneda y sus distintos fondos. Y lo que denunciaba en definitiva eran 2 delitos o supuestos delitos. Primero, el hecho de inducir error al mercado de valores a través de la difusión falsa o tendenciosa, que es el artículo 61 de la Ley de Mercado de Valores, por una nota de prensa donde fuentes cercanas a Monedas habían dado una información que él señalaba era falsa. Y también denunciaba una vulneración al inciso segundo del artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores, donde señalaba que Moneda y sus directivos habían incurrido en una serie de acciones para inducir a comprar o vender acciones con una serie de actos, prácticas o mecanismos engañosos o fraudulentos. Este contenido de esta querella fue también denunciada a la Superintendencia de Valores, como se inició una investigación administrativa que respecto a esa tramitación presentó la querella por prevaricación, por eso digo que están vinculadas. Esta investigación estaba a cargo de la Fiscalía Oriente, también fue de aquellas que fueron derivadas a la Fiscalía Centro Norte cuando el fiscal regional Oriente se inhabilitó, y lo tenemos nosotros a cargo desde septiembre del 2013. Está vigente en actual investigación, hemos realizado múltiples diligencias que han ido más allá de la sola indagación administrativa de la Superintendencia de Valores y Seguros, y por lo que ha señalado el fiscal regional, que el artículo 182 del Código Procesal Penal, no puedo dar antecedentes. Eso es. Muchas gracias. Señor fiscal regional, ¿alguna Eso es en términos otra generales por información que nuestra nos pueda parte, señor presidente. Bueno, le agradecemos mucho, le pedimos que nos acompañen, por favor, para después abrir
No, lo que acordamos al inicio fue que vamos a escuchar a los dos invitados y después vamos a abrir ronda de preguntas. Así lo acordamos al inicio. Así fue. Señor Phillips, le ofrezco la palabra. Primero que nada, le agradezco al señor presidente y a los diputados que me hayan invitado. Segundo, le quiero hacer una corrección. Yo soy todavía director de Las Cascadas y de todas las cascadas. Así que, para que no... Bueno, aquí yo me voy a referir a una serie de antecedentes que están muy relacionados con un intercambio de correos que tuve yo con el señor Julio Ditborn, en ese momento subsecretario de Hacienda. Y quiero dejar muy en claro que lo hice a título personal y como amigo. Julio Ditborn y yo nos conocimos haciendo una maestría en Estados Unidos el año 76 al 78, y desde esa fecha... Hay que acercarlo. Bueno, que yo no estoy acostumbrado a estas cosas. Bueno, desde esa fecha fuimos muy amigos por espacio de 38 años. Y compartimos muchas cosas buenas, muchas cosas malas, alegrías, tristezas, como en la vida. Y yo recurrí a él, luego de tener conocimiento de una serie de antecedentes que yo consideré lo suficientemente graves y que implicaban de alguna u otra manera que un conflicto entre privados, accionistas de unas sociedades, se estaba haciendo derivado a un órgano supervisor de las sociedades anónimas y que tenía atribuciones como las tiene de supervisión, de control y de sanción, siendo de que, bajo mi punto de vista, este conflicto tenía que radicarse ya sea en los tribunales de justicia o mediante los mecanismos que se establecen, que son los árbitros, los mediadores. Conocí un conjunto de antecedentes que me parecieron a mí de extremada gravedad y que me hacían pensar que habían antecedentes suficientes para poder insinuar o dar a conocer de que eventualmente las personas que habían presionado a Julio Ponce estaban en condiciones de tener una influencia significativa en la Superintendencia de Valores y Seguros. Y todo se origina, como decía, en este conflicto entre privados, porque básicamente la AFP y una administradora de fondos moneda realizan una apuesta no exitosa en el mercado, que consiste en vender acciones de Pampa Calichera que habían subido mucho de precio y habían disminuido su descuento respecto al activo subyacente, que es Soquimich. Habían vendido esas acciones de Pampa Calichera y habían comprado acciones aguas arriba de la cascada, en Norte Grande y en Oro Blanco, acciones que se transaban con un descuento muy superior al de Pampa Calichera y al del activo subyacente Soquimich. Esta apuesta, que resultó fallida en el sentido que el mercado no les validó esa apuesta, significó empezar con una presión para que el controlador de las cascadas fusionara Oro Blanco y Norte Grande, y a través del mecanismo de fusión se validara la apuesta no exitosa de las cascadas.
de cambiarse de Pampa Calichera a Oro y a Norte. Y si el controlador no efectuaba la fusión de las sociedades, entonces ellos iban a recurrir a la Superintendencia de Valores y Seguros y iban a dar a conocer una serie de irregularidades. Ahora, esto de la apuesta fallida que yo llamo entre vender acciones de Pampa Calichera y comprar acciones de Oro Blanco y de Norte Grande, porque la primera se transaba a un descuento muy chico y las otras a un descuento muy grande, fueron confirmadas por Juan Antonio Guzmán, en un expresidente de Hábitat y presidente en esa época de Hábitat, frente a una pregunta del periodista Fernando Paulsen en Tolerancia Cero en septiembre de este año, que preguntado el señor Guzmán por qué habían vendido las acciones de Pampa Calichera y habían comprado las acciones de Oro y de Norte, dijo por los descuentos. Pero no solamente las AFP y Moneda venden sus acciones, sino que también en el año 2008, sociedades controladas por Sebastián Piñera vendieron en bolsa el 10% más o menos de acciones de Pampa Calichera y fueron compradas por sociedades cascadas en remates bursátiles. Posteriormente, Bancar y Santa Cecilia compraron en bolsa el 1,5% de las acciones suscritas de Oro Blanco y el 2,5% de las acciones suscritas de Norte Grande. El año 2009, como es bien sabido, estas acciones pasaron a formar parte de los activos del llamado fideicomiso ciego y entregadas en custodia a Moneda administradora de fondos. De acuerdo a los registros de accionistas de nuestras sociedades, Bancar y Santa Cecilia eran y siguen siendo accionistas de estas dos sociedades cascadas. Tengo que hacer presente que esta arremetida no ha sido la única que ha tenido Sebastián Piñera para hacerse de un importante paquete de acciones de Soquimich. Y su interés viene desde hace ya largo tiempo. Él ingresa a la propiedad de Pampa Calichera durante los años 1999 y año 2000, aprovechando una caída muy fuerte en el precio de las acciones, producto de que a su vez Soquimich había tenido resultados inferiores a los años anteriores debido a que había caído el precio de uno de sus principales productos de exportación, que es el yodo. Y respecto a Pampa Calichera, esto se vio agravado porque Pampa Calichera tenía una participación importante junto con el grupo de don Hernán Briones en unas empresas que producían sanitarios y tenían fábricas. Nosotros controlábamos el 40% de este conglomerado sanitario y tenían fábricas en Estados Unidos, la marca Brix, en Venezuela, Vencerámica, en Ecuador, Edesa, Fanalosa, Loza Penco y Porcelana Florencia. Hubo una crisis en ese conjunto de compañías, lo que obligó a Pampa Calichera a endeudarse fuertemente y además a recurrir a aumentos de capital que suscribieron los accionistas de Pampa Calichera para poder hacer frente a su vez a los requerimientos de fondos de este 40% que teníamos en CISA, que es Cerámica Industrial S.A. Ahí entra Sebastián Piñera a la propiedad de Pampa Calichera. Y una vez que entra a la propiedad de Pampa Calichera, comprando las acciones con un descuento de un 50%, más o menos, respecto del valor del activo subyacente que ya estaba castigado. El día 17 de octubre del año 2001, y siendo yo presidente del directorio de Pampa Calichera, recibo una carta firmada por
don José Luis Rivera Palma, gerente general de Bancar, y Fernando Tisné Maritano, gerente de inversiones de Moneda, administradora de fondos. ¿Y qué plantean ahí? Plantean de que Pampa Calichera tiene que vender sus acciones de Soquimich y repartir los fondos a todos los accionistas. Por lo tanto, lo que pretendía hacer y presionaron fuertemente en la Junta de Accionistas a través de estas cartas y en los directorios, porque eran directores de Pampa Calichera, Tisné y Rivera, era la liquidación de Pampa Calichera. O sea, Sebastián Piñera había comprado con descuento, pedía la liquidación de la sociedad para que le entregaran el 100% del valor del activo subyacente, acciones de Soquimich o el producido de la venta de acciones de Soquimich. Esa posición y esa solicitud no fue aceptada por el directorio ni por los restantes accionistas de Pampa Calichera. ¿Qué otros antecedentes dispongo yo y que dan origen al memorándum que después voy a explicar en detalle, que le envié yo a Julio Ditborn? Los antecedentes que dispongo son los siguientes y tengo preparada una carpeta que les voy a hacer entregar a cada uno de los señores diputados. En los primeros meses del año 2012, don Pablo Guerrero, abogado de Barros Errázuriz, asesor legal de las empresas denominadas hoy Cascadas, recibe un documento de parte de don Raimundo Valenzuela, accionista y director de Moneda, administradora de fondos, titulado Potencial Abuso contra Accionistas Minoritarios. El señor Guerrero entrega este documento al señor Aldo Mota, gerente general de Norte Grande, Oro Blanco y Pampa Calichera. En este documento se hacía una serie de cálculos en el cual se decía que habían habido una serie de transacciones entre las Cascadas, Norte Grande, Oro Blanco, Pampa Calichera, en la bolsa con distintos compradores y vendedores y que con esas transacciones los accionistas minoritarios habían sufrido un daño patrimonial. El documento es respondido por Aldo Mota y enviado al señor Pablo Guerrero. Y tengo que hacer presente también la dualidad que existía, porque don Pablo Guerrero Valenzuela, además de ser director de las Cascadas, asesor legal de las Cascadas, formaba parte del directorio de Moneda. Seguidamente, en el mes de abril del año 2012, le comentan a Julio Ponce que uno de los que está detrás de la fusión de las Cascadas es Sebastián Piñera, que, repito, de acuerdo a nuestros registros accionistas, estas acciones habían pasado a formar parte del fideicomiso ciego. Julio Ponce llama a Darío Calderón, que es director de LAN, para que le pregunte a José Cox si es efectivo que Sebastián Piñera está detrás de la fusión. José Cox lo niega, pero luego aparece negociando, no sé a quién representaba José Cox, pero sí aparece negociando. Darío Calderón después expresa que las negociaciones comenzaron a iniciativa de José Cox, quien lo llamó por teléfono. Seguidamente Darío Calderón le informa a Julio Ponce que José Cox pide $70 millones por arreglar el asunto de las Cascadas. El 16 de mayo del año 2012, don José Cox le dirige un correo a don Darío Calderón. Dice, subject Norte Grande -JP, Julio Ponce. Estimado Darío, finalmente, ¿qué va a hacer tu amigo JP con la empresa de las Cascadas?
mail del 5 de junio del 2012. A las 12 horas se reúne Julio Ponce y José Cox en la oficina de Darío Calderón, donde José Cox le plantea que la mejor solución al tema de las cascadas es la fusión. Paralelamente, el día 9 de julio, Paulo Echeverría, presidente de Moneda, le envía un correo a Paulo Guerrero, director de Moneda, director de las cascadas y asesor legal de las cascadas, que dice más o menos: entiendo que Julio Ponce no estaría dispuesto a dar una solución global que nos dé garantías, y voy a tener que leer el correo porque es un poco largo. Que nos dé garantía que la extracción de valor realizada a los accionistas minoritarios a través de las múltiples transacciones de acciones realizadas por Norte Grande, Oro Blanco y Calichera y sus relacionados, y entre todos los anteriores en el pasado, se vuelvan a repetir en el futuro. Por tanto, en Moneda nos sentimos con la libertad de tomar todas las acciones necesarias para que se establezcan dichas transacciones, que han generado un daño patrimonial cuantioso a los accionistas minoritarios de Oro Blanco y Norte Grande. Estoy en Europa esta semana, si quieres puedes copiar el mail a Julio Ponce. Después hay un intercambio de correo entre Paulo Echeverría y Julio Ponce, fechado el 20 de julio. Que dice: Julio, me gustaría si nos podemos reunir mañana por temas pendientes al respecto. Puede a las 4 o a las 5. Pablo, para mí no hay problema, puedo a las 4, estoy en tu oficina, y el otro le contesta: yo puedo a las 4:30. El día 20 de julio, a las 5 de la tarde, hay una reunión en la oficina de Moneda donde asisten Julio Ponce, Paulo Echeverría y el abogado Pedro Pablo Gutiérrez, y se rompen las conversaciones respecto a esta eventual fusión. El día 31 de julio, en la Junta de Accionistas de Pampa Calichera, Oro Blanco y Norte Grande, que por esas cosas del destino estaba presidiendo yo, Paulo Echeverría lee un documento donde dicen que habrían operaciones en contra de los accionistas minoritarios. En noviembre del año 2012, José Cox es invitado por Paulo Echeverría a Machu Picchu, una reunión de inversionistas, y se negocia el fin del conflicto, y la proposición de José Cox a Paulo Echeverría es que se fusionen algunas cascadas. Norte Grande que se fusione con Pampa Calichera y Potasio de Chile con Nitratos de Chile. Posteriormente, el día 21 de noviembre del año 2012, hay una serie de intercambios de correos entre Darío Calderón y José Cox. ¿Qué dicen estos correos? Dice: asunto varios. Darío, dice: tarea hecha, estoy a la espera de un documento y conversamos. Saludos, José Cox. De Darío Calderón a José Cox: excelente, próxima semana lo tendrás. Respecto al tema de cascada, ¿tuviste alguna novedad en el Cusco? Y José Cox le responde a Darío Calderón: a eso me refería con la tarea hecha. Con documentos en mano nos reuniremos, te llamo, coordinar hora. José Cox. Ustedes van a tener el documento donde plantea la fusión entre Pampa Calichera y Oro Blanco, y entre potasios y nitratos.
Darío Calderón incorpora a las negociaciones en las cuales participa con José Cox a Raimundo Labarca, que es abogado de Julio Ponce. En diciembre del año 2012, hay un cumpleaños de Juan Cueto, que es el accionista mayoritario de LAN, que se lleva a efecto en la Casa de la Esperanza, Cueto casada con Max Marambio. Llega el presidente Piñera a esa reunión social. Se encuentra con Darío Calderón y le expresa, Darío, ¿cómo va el tema de la fusión de las cascadas? Y Darío le dice, está un poco complicado por la superintendencia. Y el presidente Piñera le señala, tú preocúpate de la fusión, yo me preocupo de la superintendencia. Ustedes pueden citar, si quieren, a don Darío Calderón a la comisión y le pueden preguntar. En enero del año 2013 se ponen término a las negociaciones porque Julio Ponce no acepta la fusión en los términos planteados porque perdería el control de las cascadas. Con todos estos antecedentes, yo llamo por teléfono a mi amigo Julio Dittborn y le pido juntarme con él. Y me reúno en la casa de él el día 8 de junio a las 7 de la tarde. Y le hago ver mis aprensiones, basado en todos estos antecedentes que he entregado, de las eventuales presiones que podrían afectar la labor del superintendente de Valores y Seguros. La naturaleza de las transacciones cuestionadas, las negociaciones que han habido y sus participantes, la reunión de Sebastián Piñera con Darío Calderón en el cumpleaños de Juan Cueto, que Santa Cecilia y Bancar siguen siendo accionistas de Norte Grande y Oro Blanco, etc. Y Julio Dittborn me expresa lo siguiente, y por eso es que empieza el memorándum, que les voy a dejar copia a ustedes, me dice lo siguiente: lo que me estás contando me calza con lo sucedido en un comité político en el que asisto en reemplazo de Felipe Larraín, que se encontraba asistiendo a una reunión del Fondo Monetario Internacional. Y el presidente me pregunta por novedades en el caso Cascada, y le informo que no estoy enterado, pero que me puedo averiguar. El presidente me señala que no me preocupe, que él le preguntará al superintendente. Como señalé, por eso es el primer punto del memorándum que yo le envié al día siguiente a Julio Dittborn. Julio Dittborn se reúne con don Fernando Coloma el día 10 de junio del año 2013 y me envía ese mismo correo, en ese mismo día un correo electrónico en el cual resume la conversación con el superintendente y su opinión personal sobre este tema. Dice lo siguiente: Pato, hablé con Fernando Coloma, el tema que me planteaste el fin de semana. Me escuchó con atención durante unos 10 minutos en el que le hablé de tu minuta, sacando todo aquello que pudiera ser interpretado como chisme. Me agradeció la info y me dijo que no podía hablar del tema porque él actúa como juez y parte en estos casos. Me quedé con la impresión de un tipo serio que no va a cometer arbitrariedades y que no se dejará influir por nadie. Ya de estar volando, bla, bla, que yo viajaba. El día 10 de julio del 2013 le envío yo un correo a Julio Dittborn y le dijo: Julio, te agradezco. Tal vez para evitar malas interpretaciones debieras contarle algo parecido a Felipe Larraín, sobre todo por las consecuencias en el ámbito político. Un abrazo y cuéntame. Ahora, las consecuencias en el ámbito político para mí eran obvias. La conversación entre el presidente de la República y Darío Calderón
Santa Cecilia y Bancar Accionista de las Cascadas, la participación del mediador José Cox, que es director de Bancar y Santa Cecilia, y que según entiendo también participó en una famosa negociación de las acciones de chispas que tenía Sebastián Piñera. Sebastián Piñera era accionista de las chispas, pero de las acciones comunes, sin derecho a elegir director. Y cuando se produjo la compra de estas acciones por parte de Endesa España, y repito, las acciones que tenía Sebastián Piñera eran no corrientes, no sé, terminan pagándole 3 veces más por esas acciones que lo que le pagaron el resto de los accionistas. Y según informaciones que hay en el mercado, que habría negociado esta transacción era José Cox. Entonces, con todos estos antecedentes, yo pensé que podía tener consecuencias políticas todo lo que yo me estoy refiriendo. El día 10 de junio, Julio Ditborn me manda un correo y déjame ver el momento y lo haré. El día viernes 12 de julio, Julio Ditborn me envía el siguiente correo. Pato, recibí tu mensaje en el cel de hoy en la mañana y hablé con FL. El tema que te preocupa. Estaba al tanto en términos generales, pero no se quiere involucrar mucho. Me dijo que las multas eran facultad de Fernando Coloma y que él no se metería. No quiso meterse en detalles conmigo, como los posibles manejos de precio, advertido de que esto podría derivar en un problema político mayor. Se encogió de hombros como diciendo, así será entonces. Siento que cumplí con advertir y no hubo mayor reacción. Te pido que no reenvíes este mail a nadie y que lo destruyas después de leerlo. Julio. El día 7 de marzo, don Julio Ponce presta declaraciones a usted, fiscal adjunto. 2 días antes, me llama por teléfono y me solicita llamar a Julio Ditborn y le pregunte si acaso tiene algún inconveniente Julio Ditborn en que Julio Ponce se refiera al punto número 1 de mi memorándum que dice relación con la pregunta del presidente de la República respecto al tema de las cascadas. Lo llamo por teléfono. Julio Ditborn está comiendo con unos dirigentes gremiales de aduana y me dijo que me iba a volver el llamado cuando terminara la comida. Me llama por teléfono. Le pregunto, ¿tú tienes algún inconveniente de que Julio Ponce se refiera al punto 1 del memorándum? Y Julio me contesta, mira, si esto es fundamental y relevante para la defensa de Julio Ponce, te autorizo a que se refiera al tema. Si es marginal, te pido que me dejes fuera. Y finalmente me señaló, esto lo dejo al criterio de Julio Ponce. El día 7 de marzo, don Julio Ponce efectivamente se reúne con el fiscal, aquí presente, y se refiere al punto 1 de este memorándum. El día 12 de marzo, que creo que fue un lunes, Julio Ditborn en declaraciones a Radio Cooperativa asegura que el tema de las cascadas nunca fue tratado en el Comité de Ministros, estando él presente. Y yo le envío un correo electrónico que dice, Julio, me dicen que tú habrías negado a Radio Cooperativa el intercambio ocurrido en el Comité de Ministros.
Quedamos en que tú dejabas a criterio de Julio Ponce el referirse al tema, que si era relevante e importante, Julio Ponce se referiría a ello, y así lo hizo. Si es cierto lo de Radio Cooperativa, está quedando como mentiroso. Este mail nunca fue contestado. Ahora, yo además quiero entregarle una serie de información que considero muy importante y que ahí se relaciona a los oficios que leyeron al principio de la reunión. Tengo aquí en mis manos el resultado económico que obtuvieron las administradoras de fondos de pensiones desde el 1 de enero del año 2008 al 5 de noviembre del año 2001. AFP por AFP. 2011, perdón. AFP por AFP. ¿Cómo hice yo? ¿O cómo se hizo este cálculo? Muy sencillo. Se parte del stock inicial de las acciones de las cascadas que tenían las distintas AFP como signo negativo, porque en el fondo es una inversión. Se le suman como positivo todos los dividendos obtenidos y el stock de acciones o la cantidad de acciones que tenían a final de este periodo del 2011. Y se calcula día por día y se lleva a dólares la posición diaria y su valorización de todas las acciones que tenían las distintas AFP de las sociedades cascadas. Y repito, en este periodo, que va desde el 1 de enero del 2008 al 15 de diciembre del año 2011, resulta que la ganancia bruta de las administradoras de fondos de pensiones es $220.069.693. Yo les voy a dejar el documento, están AFP por AFP, está transacción por transacción. Y esto desvirtúa uno de los argumentos más importantes. Igual cálculo está hecho para Moneda Administradora de Pensiones y para Santa Cecilia. Y yo les voy a dejar toda esa información. Y eso es cuanto les puedo informar a ustedes. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Phillips. Le agradezco la información y usted, al iniciar su intervención, señaló que iban a quedar algunos documentos para la comisión y para los diputados. Sí, Bueno, José Domingo, que se la hagan llegar ahí a la secretaría para que por favor las pueda distribuir. Ofrezco la palabra, el diputado Melero me había pedido la palabra, le ofrezco la palabra. Por su intermedio, presidente, no sé si al fiscal adjunto de alta complejidad o al fiscal Montes, o a los dos, pero el delito de prevaricación administrativa, según copio el texto explícito del artículo 228, dice que es el delito que comete un empleado público no judicial que dicte providencia o resolución manifiestamente injusta en negocio contencioso administrativo o meramente administrativo, ¿cierto? Y de esto se acusaba al ex superintendente Fernando Coloma en la querella que le interpone el señor Julio Ponce. El resultado de la investigación que hace la Fiscalía y que después el juez sanciona no permite acreditar esta figura y lo sobresee, ¿cierto? Definitivamente. La pregunta entonces es respecto a esto. Yo no soy abogado y disculpe mi falta de formalidad en lo que voy a señalar,
pero del minuto que se toma la declaración del expresidente Sebastián Piñera, y ustedes no la explicitan, pero en fin, es porque de alguna manera se quería, bajo la figura de la prevaricación administrativa, establecer que el ex superintendente podría haber actuado en forma de proteger o no darle cabida, ¿cierto?, a una acción de esta naturaleza que pudiera involucrar al expresidente de la República. Yo quisiera que ustedes en este capítulo fueran explícitos en señalar, digamos, por qué se llega a esa conclusión y cómo se acredita que no hay ninguna forma que eventualmente involucre la participación del ex presidente en esta materia, de lo que está relacionado al caso Cascada, objeto de tener claridad y formalidad en este tema. Fiscal. Mire, la verdad es que la figura o el tipo penal de la prevaricación administrativa es un tipo penal que es bastante poco utilizado. De hecho, prácticamente no hay jurisprudencia al respecto. Es un tipo penal que, de hecho, incluso los autores se refieren muy poco a este. Y nosotros hicimos un estudio de lo que era la doctrina española y la doctrina básicamente alemana en ese sentido. Y lo que parten del supuesto es que esto manifiestamente injusto, que es como el requisito que tiene el tipo penal, hace referencia a una actuación del funcionario que se aparta de toda posible interpretación jurídica de un precepto legal, es decir, de algo que básicamente es absolutamente atentatorio contra cualquier lógica jurídica, es decir, no puede tratarse de una simple discrepancia que tenga el administrado con respecto a la interpretación que ha dado el funcionario público del tipo penal, porque de hecho si uno hace un análisis de este tipo penal de prevaricación administrativa se da cuenta que es bastante similar al tipo penal de prevaricación judicial. Entonces nos podríamos encontrar con que cualquier funcionario público que tenga una interpretación diferente, una interpretación incluso minoritaria de cualquier norma legal, podría ser perseguido por esta conducta. Por lo tanto, debe ser una conducta que no puede de ninguna manera atentar contra, además, con la independencia de los órganos públicos, porque si no, imagínense, el mismo fiscal que tenga una interpretación distinta de un caso, yo creo que hay que archivarlo y el querellante cree que hay que continuarlo adelante, podría querellarse contra cualquier funcionario público que tenga una interpretación distinta. Entonces, obviamente, esto tiene que ser bastante acotado. Ahora bien, respecto a lo que usted dice respecto al expresidente Sebastián Piñera, esa fue una diligencia solicitada por la parte querellante. De hecho, la parte querellante solicitó realizar preguntas porque básicamente la discusión era si había existido o no instrucciones o cualquier tipo de influencia por parte del expresidente respecto al superintendente, el señor Coloma. Y básicamente se hicieron diversas diligencias en ese sentido. De hecho, se consultó al mismo señor Coloma directamente si es que había existido alguna intervención, influencia de parte del expresidente o cualquier otra autoridad de gobierno, y él la descartó de plano en su declaración. Fue bastante tajante en ese sentido. Y también, obviamente, en la declaración que se tomó en calidad de testigo al expresidente de la República, también él descartó absolutamente eso. Y dijo que obviamente que si eventualmente podía o no tener interés en esto decía en relación con el fideicomiso ciego que él mantenía. Entonces obviamente no hay ningún antecedente de correo electrónico, un antecedente fidedigno que hubiese permitido establecer a la Fiscalía que haya existido algún tipo de intervención o influencia fuera de la ley respecto al ex superintendente Fernando Coloma. Eso es. ¿Alguna otra consulta, diputado Melero? Ofrezco la palabra. Diputado Chiri. Presidente, mire, no solo con los fines de hacer la pregunta, sino que también explicarle un poco a los pocos ciudadanos que ven estos canales de televisión. Pero según los distintos testimonios que se han venido a dar acá, el asunto que estamos investigando es un ilícito, un delito, una falta, un engaño que se habría cometido entre privados. ¿Que consistía en qué? Las llamadas cascadas cada cierto tiempo salían a pescar, tiraban una carnada, que eran
acciones con descuento, remates, y naturalmente que los peces codiciosos y hambrientos picaban en la carnada, compraban acciones baratas, luego las recompraban más caras las mismas cascadas, y como se acaba de explicar acá, en la cascada, aquellos que estaban en aguas arriba eran los que hacían la pérdida. Y esto ocurrió una y otra vez, entre gente ambiciosa y codiciosa. Los que tiraban la carnada, los que iban a buscar la carnada, en realidad estaban animados por la misma motivación y el mismo signo. Y esto, señor presidente, según yo entiendo, duró hasta que los que una y otra vez fueron a buscar algo que no encontraron se enojaron. Y entonces propusieron un arreglo a quien los había engañado, a las cascadas, en particular al controlador, el señor Ponce. Y este arreglo consistió en que, bueno, fusionemos, con lo cual todas las acciones quedan del mismo valor, yo recupero lo que había perdido en todas estas ires y venires a comprar barato, en beneficio de la capitalización de las cascadas y de la principal controladora de ellas. Y cuando no se acepta la aplanación del valor de las acciones, entonces se solicita la indemnización que describió el señor Phillips. O sea, está bien, no aplanemos el valor de las acciones, pero denme 70 millones de dólares. Ahora, esto realmente, esto es para una película hollywoodense, con reuniones en el Cusco, encuentros en no sé qué otras partes. Yo creo que Marlon Brando sería un buen intérprete de esta película. Y aquí en realidad lo que a nosotros nos importa averiguar capaz que se interese y reviva. Todo puede ser. Bueno, pero aquí nos interesa sobre todo, señor presidente, entiendo yo, no es aclarar el ilícito y cuánto le corresponde a cada uno y qué sanción, en la parte administrativa las cosas ya están más o menos establecidas, sino que lo que dice la citación a la sesión de hoy, el rol de las autoridades del gobierno anterior en la materia. Y aquí en realidad lo que corresponde verificar es si existieron las llamadas que dice el señor Phillips o los correos electrónicos y las conexiones, y si hubo o no una llamada para que o me das los 70 millones de dólares o te echo a los perros. Finalmente yo soy el jefe. Y ese es el punto que yo no sé si vamos a ser capaces de dilucidar, porque esa es la responsabilidad política que nosotros andamos buscando. Pero evidentemente que aquí no estamos en un terreno donde quienes participaron de un lío que termina involucrando a la autoridad, aunque no sea más que para investigar qué es lo que ocurrió, como en el caso de la Superintendencia de Valores y Seguros, evidentemente estamos en una cosa que puede que perjudique al Estado, puede que perjudique a autoridades que estuvieron a cargo de estas funciones en el Estado, pero sobre todo perjudica a un ente llamado Bolsa de Valores, mercado bursátil, que yo creo que si en Chile hay cosas negras y oscuras, debe ser la más negra y oscura de todas, ¿ah? Y que además se protegen entre ellos mismos, como ha quedado en evidencia hoy día, donde han disculpado a la corredora que participó de todo este turbio asunto económico. Finalmente quiero decir, señor presidente, que por el afán de tratar de encontrar la hebra en esta comisión aquí, mucha prensa interesada ha descalificado a los que tratan de encontrar la hebra, que en lo que a nosotros respecta,
se trata de determinar el rol de las autoridades del gobierno anterior en la materia. Y quien intenta hacer esto es crucificado en diarios electrónicos, en diarios de papel, en canales de televisión, en fin. Ahora yo le pido a mis colegas que no nos dejemos arredrar, ¿ah? Y tendremos que soportar todas estas embestidas, ojalá hasta que logremos aclarar exactamente el punto. Y finalmente quiero hacerle una pregunta al señor Philip, dos preguntas. Si los fondos de pensiones ganaron, como dice usted, ¿quién perdió, po? ¿Y por qué tanta rabia? Y segundo, influyentes, lo dijo más o menos así, personajes en la Superintendencia de Valores y Seguros presionaron a Julio Ponce. ¿Para qué lo presionaron? La verdad es que el sistema que hemos acordado es que pregunta un diputado, responde la persona a la que se le formula la pregunta y después no hay ningún problema en que usted pueda hacer la consulta. Ahora, si le parece al diputado Chilin, como interrupción se la puedo dar. Yo terminé, presidente. No, terminó, es que son lo mismo, presidente, solamente que... Bueno, si es para complementar. Gracias, presidente, se lo agradezco. Básicamente, y por su intermedio, presidente, lo último que acaba de decir el diputado Chilin, me parece súper importante, pero me quería repetir al punto anterior, que es algo que yo, perdonando mi ignorancia, quisiera tratar de entenderlo, porque hemos escuchado versiones distintas, presidente, acerca de los fondos de pensiones que en un principio, al parecer, habrían perdido 800 millones de dólares, otros estudios que dicen que habrían ganado, distintas consultoras con distintas opiniones y diferentes interpretaciones, y lo discutimos en la sesión pasada, pero yo sigo preocupado o intentando entender si lo que perdieron fue la oportunidad de ganar más o si efectivamente tuvieron una pérdida patrimonial, y en cuyo caso las que tuvimos fuimos todos los cotizantes de la AFP. Por eso que me parece complementaria la pregunta, solamente para entender si ese daño patrimonial es por no haber ganado más o porque efectivamente se perdió entre estas cascadas, agua arriba, agua abajo, y entender eso. Y para entender si que nadie perdió, entre comillas, ¿dónde está el conflicto? ¿Por qué hubo tantas amenazas, reuniones, rabias y todo tipo de, como dice el diputado Chilin, efectivamente actividades que podrían interpretarse en una acción más bien de una película hollywoodense? Me parece súper extraño. Quisiera tratar de entenderlo, por eso lo pregunto. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Farca. Le ofrezco la palabra a don Patricio Phillips. Me expresé mal. Lo que realmente sucedió es que en todas estas negociaciones donde participaba Darío Calderón, José Cox, Pablo Guerrero, Julio Ponce, se hizo explícito de que, ya que la investigación ya había empezado, pero se hizo explícito de que ellos tenían cierto margen de maniobra para determinar el monto de las multas. Que en el fondo lo mismo que dice, según Darío Calderón, Sebastián Piñera, que dice: tú preocúpate de la fusión, yo me preocupo de la superintendencia. Respecto de quién perdió y quién ganó, aquí me van a permitir que me tome un par de minutos. Lo que pasa es que Julio Ponce y su equipo han sido unos magníficos creadores de valor. A principios de los años 90, el valor bursátil de Soquimich, si uno multiplicaba el número de acciones por el precio de la acción, eran 200 millones de dólares. El año 2000 eran 600 millones de dólares. Hoy día son 7.000 millones de dólares. Así que no es raro que la gente
que haya comprado acciones de Sokimich o de las cascadas haya tenido un aumento considerable en su patrimonio. Porque Sokimich, que empezó siendo, yo aquí les voy a contar una anécdota, cuando yo empecé a trabajar, empecé en el departamento de estudio del Banco Central en noviembre del 73. Y en esa época la escasez de recursos era tan grande que el Estado chileno negociaba cada 6 meses con el Fondo Monetario Internacional la plata extra que necesitaba para que Chile creciera, la inflación fuera X, el tipo de cambio fuera Z. Todas las empresas del sector público se consolidaban en el aparato fiscal, en el aparato público. Los dolores de cabeza más grandes que teníamos nosotros en el Banco Central, en el Ministerio de Hacienda, eran los déficits de Sokimich, que eran 50 millones de dólares al año. Ese y en ACAR eran los dolores máximos de cabeza, porque había que contar con 300 o 400 millones de dólares adicionales que había que pedírselo al Fondo Monetario Internacional. Y el año pasado Sokimich se ganó 400 millones de dólares. Así que no es extraño que una persona que mantuvo las acciones de Sokimich durante un periodo X de tiempo haya tenido un incremento patrimonial muy importante, porque las utilidades de Sokimich han subido de manera muy importante. Y por eso, en los cálculos que yo hice, o quise hacer, que son en el periodo entre el año 2008 y 2011, que es el periodo en el cual se investiga por la Superintendencia de Sociedades Anónimas y de Valores, las acciones que tenían, todas las AFP que tenían acciones en Pampa Calichera, en Oro Blanco y en Norte Grande, en ese periodo tuvieron un aumento patrimonial o ganaron 220 millones de dólares. Día a día se calculaba la posición que tenía cada una de estas administradoras de fondos de pensiones y se multiplicó la cantidad de acciones por el precio que tenían estas acciones, se llevaban a dólares y si vendía se iba reduciendo. Si uno hace ese ejercicio que está hecho en el periodo en cuestión, la ganancia de los fondos de pensiones fue de 220 millones de dólares. La ganancia de moneda entre el año 1995 y el 5 de noviembre del año 2011, calculada de igual manera, fueron 121 millones de dólares. Eso es lo que ganó moneda en el periodo. Y el grupo Bancar, desde el año 98, cuando entra la propiedad de Calichera, hasta el año 2009, ganó 139 millones de dólares. Muchas gracias, señor presidente. No sé si contesté. ¿Alguna otra pregunta? Presidente, es que la explicación del señor Philip deja sin ninguna explicación el relato que él hace respecto del señor Cox, el que propone la fusión de las cascadas como una especie de revancha, o a lo menos 70 millones de dólares. Y su supuesto representado se sintió perjudicado, pero usted dice que no, que obtuvo ganancia. Bueno, ¿cómo se explica esto? Bueno, tal vez yo no puedo contestar por el señor Cox, señor diputado, permítame. Eso habría que preguntárselo al señor Cox. No me lo puede preguntar a mí. Pero, diputado Farcas, ¿tiene la palabra el diputado? ¿No va a hacer más preguntas? No. Por ahora le ofrezco la palabra al diputado Farcas, entonces, su turno. Gracias, presidente. Lo que pasa es que, perdón que insista, presidente, por su intermedio, pero sigue sin parecerme de todo razonable que haya habido una motivación por tener amenazas, riesgos, reuniones, si es que esta negociación en realidad tenía por objeto resarcir un daño patrimonial y además que la información que entiendo se está entregando, que la AFP habrían ganado múltiples veces incluso recursos en estas operaciones. Entonces,
perdón, pero hay algo que a mí, lo reconozco de mi ignorancia, no me cuadra todavía para poder entender cuáles son las motivaciones centrales para pedir este resarcimiento y además, si efectivamente tenemos la certeza, y ahí le pido su opinión, porque obviamente habrán estudios controversiales, entiendo al respecto, sobre el tema de la AFP que el diputado Daniel Núñez lo sacó a colación y yo también lo he sacado varias veces, acerca de los accionistas minoritarios, porque obviamente es algo que también nos preocupa, además de la motivación central de esta comisión. Gracias, presidente. Señor presidente, yo no puedo contestar por las motivaciones que tendrían terceras personas que son distintas a mí. Lo que yo puedo asegurar, de acuerdo a los estudios que he mirado, es que por este fenómeno de creación de valor que ha tenido Soquimich a lo largo del tiempo, las AFPs en un periodo largo de tiempo se vieron, como es que se llama, beneficiadas por tener acciones de las cascadas. Y la razón es muy sencilla. Cuando le explicaba yo que a principios de los 90 el valor de Soquimich en el mercado era 200 millones de dólares y que hoy día es 7.000 millones de dólares más o menos, significa que una persona que tenía $10 en acciones de Soquimich en el año 90 la tiene que multiplicar por 140 veces, creo. Entonces, no me extraña, y no le debiera extrañar a nadie, que en un periodo de tiempo considerado largo, porque el activo que está detrás se valorizó, y se valorizó porque se hicieron buenas inversiones, se ganó más plata. Es lo mismo que la persona que hubiera comprado acciones de Microsoft cuando se transaban en $2 o $3 la acción, cuando recién empezó esto. Bill Gates, un genio, supo qué hacer, creció, y hoy día la acción de Microsoft creo que cuesta $40, más todo lo que ha entregado en dividendos. Así que esa es la razón de fondo. Ahora, el porqué de las motivaciones de las personas que presionaron a Julio Ponce para que se fusionaran, yo no puedo contestar a eso. Quiero solicitar el asentimiento de la comisión para prorrogar hasta las 20:30. Vamos a tener que invitar nuevamente al fiscal, que tiene un tiempo valioso, quedan preguntas que hacer por el resto de los diputados, incluido el presidente, el diputado Rincón, y yo también quiero hacer algunas consultas. Entonces, quiero fundamentalmente a los fiscales, por lo tanto solicito el asentimiento de la comisión para prorrogar hasta las 20:30. Diputado Melero. Mire, yo tengo la mejor voluntad, presidente. Tengo un compromiso en Santiago que yo lo había planificado, que estoy a terminar a las 8. Si pudiéramos tratar de cerrar en 15 minutos, presidente, yo no tendría inconveniente. Bueno, prorroguemos hasta las 20:15, si es necesario, lo vamos a someter a consideración una nueva prórroga a la comisión. Así se acuerda. Diputado Rincón. Por su intermedio, presidente, para preguntarle a nuestro invitado, dado que hace poco, creo que 3 semanas, la actual superintendenta señaló que iba a oficiar a las AFP para que en 10 días informaran las pérdidas. Para varios de nosotros hace rato que estamos señalando cómo podrían informar pérdida ahora de investigaciones que vienen hace años y de balances que se publican año a año, no se publican con desfase. Por lo tanto, puede ser inocua la pregunta, pero necesito tener algún nivel de ratificación porque todavía no hay ningún superintendente, y son de gobiernos distintos, que digan que aquí hay una pérdida. Todo lo contrario, o dicen que no saben, o que van a oficiar ahora, o que todavía no logran acreditar, que ya me parece casi un nivel de responsabilidad mayúsculo de existir tales, porque no estamos hablando de un peso y no estamos hablando de un peso de cualquiera, sino de los trabajadores del país. A su juicio, con estos antecedentes, concretamente por su intermedio, presidente, ¿es posible que ahora alguna AFP pudiera sostener que existen pérdidas? A ver, yo las cifras que conozco durante los periodos en cuestión a los que me he referido, llego a la conclusión de que las AFP no solamente no tuvieron pérdidas, sino que tuvieron un incremento importante en su valor, 220 millones de dólares. Ahora bien, dicho esto, si eventualmente
se comprobase en la justicia de que hubieron transacciones que significaron un daño patrimonial a las AFP, y hay algunas personas que hablan de 30 millones de dólares, estarían más que compensadas con la cifra que yo he dado, y la cifra neta sería una ganancia o un aumento patrimonial de 170 millones de dólares. Gracias por su intervención, presidente. Y sobre lo mismo, ¿puede considerarse desde el punto de vista de la teoría económica o desde la simple praxis comercial cotidiana que quien gana 100, pudiendo haber ganado 140, tiene una pérdida? No, yo creo que, señor presidente, yo creo que dejó de ganar. Si es que se prueba en los tribunales que estas compras y ventas de acciones al final le significó un daño patrimonial a las AFP. Pero las cifras que yo he mirado en los periodos en cuestión del año 2008 al 2011, y está calculado día a día, y AFP por AFP significa una utilidad de 220 millones de dólares, y en el caso de Bancar, 130 y tantos millones de dólares, y en el caso de Moneda, otros 100 y tantos millones de dólares. Yo te pido, presidente, con los datos que usted tiene y el conocimiento sobre el particular, de hecho hasta el día de hoy nos informa el director de Encascadas, es necesario para tener mayor información sobre este tema que el supuesto fideicomiso ciego, y digo supuesto no por ocupar una palabra peyorativa, sino porque está regulado al ámbito de la regulación privada y no tiene regulación legal. El supuesto fideicomiso ciego debiera terminar para poder de una vez por todas conocer todo o algo que estuviera faltando sobre el tema. Yo la verdad que yo le puedo contestar lo que yo sé. Yo sé que en el registro de accionistas de Oro Blanco y de Norte Grande aparecen Santa Cecilia y Bancar, que son sociedades controladas por Sebastián Piñera. Personalmente creo que cuando una persona ha terminado su posición como alta autoridad, la más alta autoridad del país, y ha establecido un fideicomiso ciego, debiera hacer público los activos que forman parte del fideicomiso ciego. Pero esa es mi opinión personal como ciudadano. Yo, si hubiese tenido un puesto menor y hubiera tenido un patrimonio importante y hubiera hecho un fideicomiso ciego y hubiese terminado mi gestión, hubiera dado a conocer los activos que componen ese fideicomiso ciego. Pero eso es mi opinión personal. Perfecto. Para terminar, presidente, la superintendencia ha sostenido que existiría un esquema en función de ciertas conjeturas que trae sobre la mesa, que por lo menos el ex superintendente Coloma, superintendente de la época, en esta comisión, a mi juicio, personalmente, a mi juicio, no ha aclarado, como que ciertos promedios de mercado, considerando 15, 30 o 60 días, determinan un precio de transacción que es el que corresponde a una situación de no engaño o aprovechamiento entre partes relacionadas, no entre cualquier parte, entre partes relacionadas, porque si las partes no están relacionadas, el precio simplemente lo fija la oferta y la demanda y el valor de transacción. Y yo le he preguntado reiteradamente en qué parte de la teoría económica, de las enseñanzas de economía, yo soy solo abogado, así que tuvimos economía bastante básica en la escuela de Derecho, en qué parte de la teoría económica, o en qué escuela, se puede determinar los precios de mercado entre partes relacionadas en función de ese número de días y valores promedio, porque incluso yo he acreditado que en los propios cargos de la superintendencia se consideran fuera de precio de mercado concreción de operaciones a un diferencial del 2.7%. Y lo acredité acá con cargos de la propia superintendencia. Entonces, si usted tiene algún antecedente sobre el particular que permita que entre partes relacionadas hay una alteración del mercado, un aprovechamiento del mismo, impedir a terceros pujar por valores
controlar el mercado y beneficiarse sobre un esquema de esa naturaleza. Y termino, si a alguien se le puede ocurrir que solo comprando caro y vendiendo barato se configura el supuesto esquema, porque yo por lo menos ya creo acreditado una teoría económica por la vía del financiamiento no bancario que permite el canje de acciones para ello. Señor Philip. Muchas gracias, señor presidente. Yo creo que no se puede manipular el mercado. El mercado de capitales chileno es un mercado profundo. Y voy a dar algunas cifras. El año 2008, que es uno de los años en cuestión, el volumen total de transacciones en la Bolsa de Comercio de Santiago fue de 31.790 millones de dólares. Eso fue lo que transó el año 2008 la Bolsa de Comercio de Santiago. El año 2007, o sea, el año anterior, se habían transado 44.810 millones de dólares. La capitalización bursátil de todas las acciones que se transan en bolsa el año 2008 era de 134.142 millones de dólares, lo que significa, más o menos, que el 30% de las acciones se transan por el valor, o sea, el 144.000 millones de dólares el stock de riqueza. De ese stock de riqueza en bolsa se transaban 31.790 millones. O sea, un 30% del valor patrimonial de las acciones en bolsa se transan en un año. Sí, una cantidad monstruosa de transacciones. ¿Ustedes creen que transándose el año 97, 44.000 millones de dólares en acciones y 31.000 millones de dólares el año 2008, más todo lo que se transa en fondos mutuos, letras hipotecarias, es posible? Y además de eso, centenares de ejecutivos de los bancos, de los fondos de pensiones, de fondos mutuos, de personas ricas que tienen su propio equipo que compran y vendan acciones, que uno puede por algún minuto hacer una transacción en el cual vende barato y después compra caro. Si yo estoy vendiendo barato, voy a estar lleno de ofertas que van a hacer subir el precio. Si estoy comprando muy caro, como Julio Ponce, el controlador, tiene como el 70% de estas acciones, si está ofreciendo comprar muy caro, se va a llenar de los otros 30% de las acciones que van a querer vender a ese precio. Entonces, explíquenme cómo puedo manipular un mercado en el cual se transan al año, en esos años, 30 billones de dólares. Y hay 30 o 40 instituciones financieras con décimas de ejecutivos buscando oportunidades de negocio. Yo creo que es imposible. No es para crear valor. Vender barato y comprar caro para... Es que, señor diputado, no se puede. Disculpe, No, sí, está bien, pero... Yo, señor presidente, yo creo que, por eso al empezar dije, el mercado de capitales chileno tiene tanta profundidad, tanta profundidad por el stock de activos financieros que hay, por las transacciones que se hacen todos los días, porque hay decenas de personas que están buscando oportunidades de negocio de poder comprar barato y vender caro, que yo creo que es imposible manipular los precios de la bolsa. Muchas gracias. Quiero solicitar el asentimiento de la comisión para poder prorrogar hasta las 8:20 para alcanzar por lo menos a hacer algunas consultas. Así se acuerda. No, yo una de las consultas que le tenía justamente
a don Patricio Phillips era justamente respecto del valor de mercado. ¿Ya? Yo creo que ya se respondió esa consulta. La otra pregunta es respecto de las inversiones de la AFP. ¿Ah? Para que las AFP pudieran invertir en las cascadas, esto tiene que pasar por un procedimiento, tiene que ser aprobado por la CCR, también hubo juntas de accionistas. En algún momento, ¿cuál era la clasificación que tenía, ¿no es cierto?, por la CCR? ¿Cuáles eran los requisitos que tenían que cumplir las cascadas para poder ser susceptibles de inversión de los fondos de pensiones? Y si es que en algún momento ustedes tuvieron algún tipo de cuestionamiento en la junta de accionistas o en el directorio, tenían directores también, la AFP, en relación, digamos, a estas operaciones que han sido cuestionadas por la SBS. A ver, señor presidente, yo entiendo que hay unas clasificadoras de riesgo que las empresas que emiten títulos, acciones o instrumentos de crédito tienen que cumplir ciertos requisitos para que le den cierta clasificación, y si esa clasificación no la cumplen, las AFP no pueden comprar acciones de esas compañías. Y todas las cascadas siempre han cumplido todas las condiciones para que las AFP puedan tener en su cartera acciones de estas compañías. También tengo que decir que al principio, y por el origen de las cascadas, las AFP no tenían acciones en las cascadas. Y fue después de un largo proceso en el cual se fueron consolidando las utilidades de Sokimich, se fue consolidando la propiedad que tenían las cascadas en Sokimich, que pudieron las AFP no solamente poder comprar las acciones de las cascadas, sino que además querer comprarlas. Uno. Dos, como les fue bien comprando estas acciones, quisieron tener más acciones. Sí, nadie nos obligó a las AFP. Y por último, en ninguna junta de accionistas se cuestionó ni la rentabilidad, ni las operaciones, ni el funcionamiento de las cascadas, excepto el año 2001, como ya dije al principio, porque Bancar y Moneda querían haber comprado en 50, que se liquidara para obtener 100. Salir a pescar, pero con el pescado ya puesto en el anzuelo, ¿eh? Para seguir la analogía del diputado Chilling. Y la intervención de Paulo Echeverría, presidente de Moneda, en las juntas de accionistas del año 2013. Gracias. A mí hay algo que no me queda claro. Usted partió haciendo una afirmación, dice, las personas que habían presionado a Julio Ponce tenían algún interés. Esa fue una afirmación que usted hizo al iniciar su intervención. Relata un conjunto de hechos, dice que todos ganaron plata. Entonces, si usted puede aseverar que presionaron a Julio Ponce, que hubo una negociación, que si es que hubo una negociación es porque efectivamente las dos partes estuvieron dispuestas en un momento a negociar. Y si es que también la parte de Julio Ponce estuvo dispuesta a negociar es porque entiende que había un motivo de negociación. Entonces, mi pregunta es, además usted fue el que le mandó el primer correo, contactó, fue a la casa de Julio Díaz, tenía temor de que por alguna razón alguien podría tratar de influir en la superintendencia. Entonces, yo imagino que si usted tenía ese temor, tiene que tener al menos una sospecha. Y además, nos podrá ilustrar de qué motivó a la parte de don Julio Ponce a sentarse a negociar, si efectivamente estimaba que estaba todo correcto, que no había ningún riesgo y que no había nada que indemnizar a nadie. A ver, señor presidente, Julio Ponce me informó a mí de las presiones que habían recibido el abogado Labarca y él en reuniones que sostuvo con José Cox y con Pablo Echeverría. Y más o menos el argumento era, o tú fusionas las cascadas o yo te denuncio a la superintendencia porque ha hecho operaciones
que son cuestionadas. Las razones que tuvo Julio Ponce para sentarse a negociar con esta gente, yo las desconozco y por lo tanto no le puedo contestar, señor presidente. Lo que sí le puedo decir, en mi opinión personal, las sociedades anónimas, cada vez que son investigadas y cuestionada su administración, sufren un deterioro. Sufren un deterioro respecto de cómo perciben los potenciales compradores de esas acciones, cuál va a ser el resultado de la investigación, si acaso las cosas fueron bien hechas o fueron mal hechas, y se deterioran los precios. Y no hay más que ver lo que ha pasado con las acciones de estas cascadas, desde el momento que se hicieron públicos los cargos, las acciones han caído y los descuentos hoy día son mucho mayores que los descuentos que tenían antes respecto del activo subyacente. Muchas gracias. Ahora quiero hacer una consulta, no sé si al fiscal Morales o, bueno, el fiscal Monte, el que quiera responder, o la fiscal Cirón Vale. Que aquí hubo un conjunto de afirmaciones que hizo el señor Phillips y que incluso ha individualizado ciertos correos electrónicos. Entonces usted dice que ustedes investigaron, citaron, que pidieron testimonio tanto del ex superintendente Fernando Coloma y el presidente Piñera. Me gustaría saber si efectivamente le tomaron declaración a Julio Ditborn, si efectivamente reconoce estos correos electrónicos, cuál es la explicación que da, porque el señor Ditborn asevera que esto se trató en un consejo de gabinete en el que él estuvo presente, ¿ya? Y que efectivamente el presidente Piñera le habría señalado que él personalmente se iba a preocupar de ese tema. Por lo tanto, me gustaría saber si ustedes tienen antecedentes, si le tomaron declaración a Julio Ditborn y qué es lo que señala y qué es lo que dice respecto al correo electrónico. Y lo mismo respecto de don Darío Calderón. Señor presidente, sí, efectivamente la Fiscalía recibió diversos correos electrónicos, tanto del señor Philip como del señor Darío Calderón. Al señor Ditborn se le tomó declaración, el señor Ditborn negó cualquier tipo de intercambio, cualquier tipo de presión, cualquier tipo de correo electrónico, y negó también que estos asuntos se hayan tratado en el comité político. Ya, es importante hacer una salvedad aquí de tipo legal. Por un tema legal, no existe delito alguno si una persona va y le miente a la Fiscalía. Por lo tanto, una persona va y mentir a la Fiscalía o decirle un antecedente falso a la Fiscalía es gratuito. Así que eso lo hago presente porque eso es bastante relevante. Entonces, obviamente, no constituía ninguna clase de delito que este señor no haya hecho presente respecto de los correos, no haya reconocido algún tipo de este intercambio. Lo que para nosotros es importante. ¿Y usted hizo alguna pericia respecto a los computadores? No, es que lo que pasa es que nosotros no cuestionamos que efectivamente se hayan remitido esos correos electrónicos. Eso no es un asunto que ha sido cuestionado. Los correos electrónicos, de hecho, han sido reconocidos por otras personas, entre las cuales, por ejemplo, el señor José Koch reconoció también que habían estos correos electrónicos, que habían en los intercambios. Por lo tanto, nosotros no hacemos cuestionamientos que estos correos electrónicos hayan existido realmente y sean verdaderos. Por eso no se realizó ninguna pericia, porque son reconocidos por varias personas. Si lo relevante para estos efectos es si efectivamente alguna de estas conductas puede haber sido no constitutiva de delito. Y de hecho, hay uno de los correos electrónicos que lee el señor Philip recién, que creemos que es bastante relevante, que es un correo electrónico donde el señor Ditborn le contesta al mismo señor Philip, donde le dice, mire, algo así como no cree que el señor Coloma, le dice que es una persona bastante seria y no cree que haya sido presionado. Por lo tanto, obviamente uno después de ese correo puede haber existido algún tipo de personas que comunicaron cuestiones, puede haber habido. ¿Eso fue efectivo? De acuerdo a lo que el mismo señor Ditborn dice, no. ¿Puedo pedir una aclaración respecto a esto? Porque usted me dice, los correos no están cuestionados ni su contenido, ¿ya? Lo que efectivamente ocurre es que se le puede mentir a la Fiscalía y que esto estaría reconocido por otras personas y que no fue necesario periciar porque ustedes dan por cierto lo que dice el correo. Y por lo tanto, yo le quiero preguntar, hay dos personas que, al parecer, ¿no es cierto?, según lo que ustedes han señalado, tiene una versión distinta al contenido de los correos, el señor Ditborn y el señor Piñera, ¿no es cierto? Que el señor Piñera dice que no tuvo ninguna relación de ningún tipo, y el señor Ditborn que desconoce incluso los correos, que usted dice que no están cuestionados, por eso no fue necesaria una pericia. O sea, lo que yo entiendo es que estas personas que usted señala que desconocen el contenido de los correos no estarían diciendo la verdad, el señor Ditborn y el señor Piñera, ante la Fiscalía. No.
a juicio de la Fiscalía, porque no, no, es que o no son efectivos los correos disculpe, señor o alguien presidente, pero falta la verdad. No le he señalado eso. Lo que yo le señalo, primero que nada, la Fiscalía no puede aseverar que el contenido de los correos, es decir, el contenido material de los correos, sea verdadero, por cuanto son obviamente afirmaciones o comunicaciones entre una persona y otra, que cada una será responsable de esos dichos. Lo que nosotros sí podemos establecer, y creemos que eso, efectivamente, que hubo un intercambio de correo electrónico entre las personas que mencionó el señor Philip, eso yo creo que está fuera de duda. O el contenido de los correos es otra cosa totalmente distinta, o sea, nosotros no podemos saber si lo que el señor Philip consignó efectivamente en el correo ocurrió o no ocurrió como señala. Ahí en ese sentido, obviamente hay... El correo no está es indubitado, lo que ustedes no pueden acreditar es la veracidad del contenido, eso es otra cosa. No, yo le digo que desde el punto de vista formal, es decir, que hubo un emisor y un receptor del correo electrónico, que son determinadas personas, eso pareciera que está establecido. Lo que nosotros no podemos afirmar que las aseveraciones que hacen las personas en esos correos electrónicos sean verdaderas. Estoy de acuerdo, pero el contenido material, el texto del correo, eso también ustedes lo dan por efectivo de que se envió un correo con ese texto. Eso es lo que le estaba señalando. Perfecto. O sea, no solo que hay un emisor y un receptor, sino que el texto, a eso me refiero con el contenido. O sea, ustedes no pueden acreditar, digamos, de que es efectivo lo que ahí se señala. Ahora, por supuesto, ningún documento sí, mismo por supuesto. Por eso que bastante obvio que por eso yo le preguntaba respecto al contenido. Entonces el contenido existe. Lo que no pueden ustedes aseverar es si es que ese contenido es verídico o no, es verdadero o falso. Y respecto a don Darío Calderón, ¿ustedes lo citaron a aclarar? Sí, se le tomó declaración al señor Calderón, al señor Cox. Y respecto de esta reunión del cumpleaños de no sé quién en la casa de Esperanza Cueto, ¿qué es lo que señala el señor Calderón que efectivamente... Bueno, el señor Calderón efectivamente realiza ciertas aseveraciones que son las que señala el señor Philip, que hizo relación con esta charla que él señala que es bastante breve entre el expresidente y él referió a eso, pero lo que pasa es que, señor presidente, lo importante es establecer que nosotros estamos lejos de hacer una investigación que tiene carácter de investigar alguna actividad que pueda ser más allá de política. Nosotros lo que nos abocamos a investigar el tipo penal de prevaricación administrativa y el tipo penal de abusos contra particulares, que como lo señalé es extremadamente restrictivo. Por eso me interesa yo no entiendo bien. Contexto de la investigación del Ministerio Público. Yo no entiendo bien. Yo sé que ustedes hacen una investigación de carácter penal, nosotros hacemos una investigación política y por eso que son de naturaleza distinta. Por supuesto. Pero mi pregunta es muy sencilla, digamos, para los efectos de nuestra investigación yo entiendo que son distintas. Entonces, usted le tomó declaración a don Darío Calderón y don Darío Calderón le ratificó que el presidente Piñera le dijo de que él se encargaba de la superintendencia de valores. Mire, no recuerdo exactamente si fueron esas mismas las palabras, pero sí el señor Calderón, de acuerdo a lo que recuerdo, hizo relación a una conversación en ese sentido. No le podría decir exactamente los términos, porque obviamente lo recuerdo. Como esta información ya es pública, ¿usted nos podría remitir copia de la declaración ante la Fiscalía de don Darío Calderón? ¿O hay algún impedimento legal para hacerlo? Bueno. A ver, señor presidente, en este punto me hago cargo. Desde luego todavía no está ejecutoriado completamente, de manera tal que no está terminado el caso probablemente tal. Sin embargo, hay una serie de restricciones para la entrega de información de carpeta investigativa, por lo cual tendríamos que estudiarlo bien, porque incluso por normas de transparencia se han pedido reiteradamente y se han ido rechazando. Entonces, salvo la solicitud de tribunales de justicia, en general se rechazan todo el resto de las peticiones en ese sentido. No, lo entiendo, pero yo, como somos una comisión investigadora, yo le pido que por lo menos formalmente podamos pedir esos antecedentes y usted valorando, ¿no es cierto?, una respuesta ajustada a la ley. ¿Le parece? Sí, pero de todas maneras sería bueno tenerla. ¿Le parece a la comisión? Así se acuerda. Bueno, había no se cumplió con el objeto de la presente sesión, se levanta.